varios cambios importantes en mi vida en esta nueva etapa y me parece que ha sido una etapa de crecimiento, una etapa de verdad que si los que me conocen antes de, bueno, en mi vida en Colombia, realmente del cielo a la tierra, todos los cambios a nivel energético, a nivel laboral, incluso a nivel físico. Y pues es muy bonito cómo a través de toda esta experiencia la evolución y el mismo crecimiento ha sido tan óptimo, tan alto, pues que me ha llevado a estar aquí, a estar hoy aquí y contarles pues lo que tengo que contar, ¿no? He hablado sobre mentalidad. En la clase anterior, los que no estuvieron presentes, hablamos sobre la mentalidad que tenemos que tener nosotras, las mujeres de 40 años, porque esta es una etapa de la vida realmente donde ya hemos tenido tantos cambios tan hermosos, tan diferentes, pues que vale la pena realmente uno pues como empezar a integrar todos esos cambios en la vida, ¿vale? Aquí me ven la presentación en la pantalla porque retiré el presentar. Ok, modo presentar y lo voy a colocar aquí a pantalla completa como para que se vea más bonito. Bueno, yo he diseñado esta presentación como para contarles esta serie. Hoy sería nuestra segunda sesión. ¿Y por qué decidí hablar hoy acerca del dinero? Es porque realmente veo que la gran mayoría es ese obstáculo tan grande que se está presentando en nuestro diario vivir. La gran mayoría siempre el pero que le ven a todo es dinero, no tengo dinero, eso es muy caro y nos estamos llenando de un montón de ideas que a la larga es eso, ideas, son ilusiones que nos estamos creyendo, pero la mente es tan poderosa, por eso esto es un taller de mentalidad, que eso es lo que estamos manifestando en nuestro alrededor. Entonces en esta serie pues quiero empezar a generar una nueva perspectiva relacionada con la vida misma y especialmente con el dinero, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas creencias que nosotros tenemos relacionadas al dinero? Um, Voy a adelantar acá un poquito. Esta foto que ven acá es una foto el día de mis 40 años y esa foto la tomé en Santorini y realmente la intención que le puse en ese momento porque era el inicio de una nueva etapa en mi vida, porque ahí fue cuando yo entré aquí a Europa ya pues para iniciar con toda esta etapa de mi vida distinta. ¿Por qué estoy hablando de dinero hoy? Y como les dije en la ocasión anterior, todo siempre empieza por una historia. Y esta es la historia que yo quiero contarles y es una historia que se resume en estos últimos 6 años de mi vida, pero que han sido los que dieron un volco súper importante. ¿Qué pasó? En 2017 yo vine aquí a España en esta mitad, donde estamos acá en el gran 2020 que todos conocemos porque fue importante, que fue por la pandemia, pero tiempo atrás, en esos 3 años antes, yo gozaba de una vida maravillosa, cómoda, estaba de hecho pasando por la etapa de mi vida profesional y personal donde me dije, ya he logrado casi que todo lo que he querido en la vida, casi que todo. O sea, tenía mi casa nueva, mi familia, mis hijos ya estaban adolescentes, tenía un trabajo en el cual me habían ascendido a uno de los cargos corporativos más altos que en mi profesión se pudiese, hay una enfermera, ¿no? Pudiese tener. Mi profesión es que yo soy enfermera, pero el cargo que yo desempeñaba no era la enfermera asistencial de dar cuidado directo al paciente, sino era un nivel más alto a nivel corporativo y pues obviamente mis ingresos económicos, porque este es un taller de dinero, económicamente hablando, cada año iba creciendo, creciendo, creciendo y estaba realmente muy bien posicionada. Yo en esta empresa duré 18 años trabajando
pero durante esos 18 años siempre evolucioné, siempre, 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 y siempre hacia la mejoría, y siempre yo quería más, y siempre como en esa energía, qué delicia, quiero más, y lo veía en mi alrededor, siempre, 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 siempre tuve, en la época que trabajaba en la parte asistencial, era maravilloso porque tenía unos pacientes súper queridos que me daban unas propinas, regalos, o sea, económicamente hablando siempre me iba bien. En mi trabajo participaba en congresos y siempre el dinero venía a mí de una manera tan fácil y tan sencilla, pero sin pedirlo, simplemente llegaba porque era como esa conexión tan genuina que la iba teniendo y se veía representada no en billeticos, ni en monedas, ni en ceros en la cuenta, sino se veía representado en viajes, viaje a Estados Unidos, viaje a Chile, viaje a Cuba y siempre patrocinada. Y en mi país, en el interior, también viajé un montón de veces y siempre patrocinada. Nunca tenía que salir un solo peso, en Colombia manejamos pesos, de mi bolsillo, porque siempre estaba llegando. Entonces era una vida de verdad tan maravillosa. ¿Por qué coloco este 2017? Porque en esa época, ya cuando había llegado como a ese boom laboralmente hablando, económicamente hablando, donde mis ingresos económicos eran fijos. O sea, yo tenía un salario físico, no trabajaba ni por comisiones, sino siempre un salario físico. Y para ese entonces, digamos en Colombia, era muy bien recibido recibir más de $1,000, más o menos ese era como el equivalente, que eso era muy bien. O sea, el salario, digamos, en Colombia mediano promedio es más o menos en unos 300, 400 euros y yo superaba esa cantidad. Eso quería decir que estaba realmente económicamente muy bien. ¿Qué pasó en el 2017? Dije, pues me voy a dar un regalo y me vine para aquí a Europa, porque aquí tengo mi hermano que lleva pues 20 años acá. Me vine con mis padres, hicimos un viaje precioso, pero en ese viaje algo se despertó en mí. Fue como un déjà vu, como decir, pues, qué rico estar acá, la calidad de vida con la que se vive, la tranquilidad. Era una perspectiva y una manera de ver las cosas y la vida completamente diferentes, donde yo vi en ese viaje la facilidad, la fluidez, pero sobre todo la paz y la calma. Y yo decía, wow, yo quiero eso para mi vida, porque si bien económicamente tenía todo, un buen trabajo, una casa, coche nuevo, o sea, una vida muy bien, súper estable, pero en la ciudad donde yo vivía, que es Bogotá, la capital de Colombia, es muy complicado, mucho tráfico, los atascos, estar en ese vaivén era realmente una contracción que me llevó al estrés, al burnout, le decimos, mucho cansancio físico, laboralmente hablando, pues claro, como había ascendido de cargo, pues también ascendieron mis responsabilidades. Y hubo un momento de verdad de caos que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Pero cuando vine a esas vacaciones aquí a Europa, yo dije, plin, pues empecemos a planear, a vivir una vida diferente. Y esa fue la primera vez que yo dije, wow, hay que empezar a soñar y a hacer cosas distintas. ¿Qué pasó para ese momento? Empecé a hacer todo el proceso que mi mente consciente conocía. Si mi profesión era ser enfermera, pues lo más obvio era continuar una vida siguiendo siendo enfermera. Y pues empecé todo el proceso de la homologación de mi título. Pero ese proceso tardó muchísimo tiempo. Imagínate desde la fecha en que estoy hablando de 2017, pasó 2018, 2019 y el proceso todavía seguía como con mucho esfuerzo, muy lento, no avanzaba. Sin embargo, eran como en la etapa de respuestas entre España y Colombia, que yo decía, no, o sea, y era un sentir que decía, no, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Sin embargo, la vida tiene tantas sorpresas para nosotros y que para ese momento para mí fue súper, súper doloroso, pero que hoy digo, gracias vida, gracias Dios, porque fue el regalo más bonito que me ha hecho. Y es que el proceso de la homologación de mi título de enfermera, o sea, la que me iba a abrir, entre comillas, las puertas y la estabilidad económica y una vida bonita, estable y tranquila en España, pues se derrumbaron porque el proceso salió desfavorable, no me homologaron mi título. Pues en ese momento me sentí súper frustrada porque ya prácticamente tenía
el 75% de mi vida ya aquí en España, porque había empezado a hacer el proceso de la venta de mis cosas, de mi apartamento, de mi coche, había anunciado mi renuncia después de 18 años de vida laboral en este lugar y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Sin embargo, ahí es donde quiero decirles la importancia, digamos, de lo del dinero, que el dinero aquí no es lo que sea lo importante, sino es como ese sentimiento que hay acá. Y yo decía, no, pues, o sea, aquí sí voy a descubrir de qué estoy hecha y pues nos vamos. O sea, así sea sin título de enfermera, pero pues vamos. O sea, de qué estoy hecha yo y mi familia, obviamente, pues para empezar a ascender y a trascender. Pues realmente nos vinimos para acá, con un pie adelante y con otro pie atrás, pero que la vida y Dios es tan bonito que siempre le tiene sus puertas abiertas, pues el camino realmente fue muy fluido, a pesar de que yo laboralmente no iba a seguir siendo enfermera. Espero que esto se entienda hasta el momento. Si se entiende, por favor, vayan mandándome corazoncitos. Bueno, es que acá me cambié la pantalla. ¿Qué pasó? Para el 2020, que fue el 1 de febrero de 2020, llegamos aquí a España, a empezar a hacer esa vida maravillosa y realmente fue súper lindo porque hicimos un viaje por toda Europa, fuimos a Grecia y fue delicioso. Y las puertas realmente se abrieron, conseguimos nuestra casa, nuestro coche, el instituto para nuestros hijos, o sea, realmente todas las puertas se iban abriendo. Pero purundún, pandemia. Y una pandemia mundial, pues que no solamente fui yo, sino casi que medio mundo decayó. Y económicamente también. Sin embargo, Dios que es tan grande y esa conexión tan maravillosa, Dios me abrió las puertas. Y estuve trabajando como enfermera, aún sin título, pero era por la emergencia sanitaria. Entonces, el dinero nuevamente de mi lado, nuevamente acompañándome y digamos como ese reconocimiento, yo Dios mío, es que nunca me abandono, o sea, el dinero siempre está ahí. Pero bueno, ahorita hablamos de como de esos significados, porque el dinero no significa nada a menos del significado que tú le des. ¿Qué pasó en 2020? Estuve trabajando en esta residencia y pues recibiendo un salario. Sin embargo, yo dije, esto tampoco es lo que quiero yo para mi vida, porque prácticamente estaba repitiendo los mismos patrones de comportamiento de lo que vivía en Colombia y lo que a mí me aburría, que era, por ejemplo, el tráfico, el transporte. Entonces, si bien ya no estaba en un atasco de 2 horas en Bogotá, pero sí duraba 3 horas desde mi casa, en el tren, en el metro, en el bus, para llegar a ese lugar de trabajo. Entonces dije, estoy perdiendo nuevamente el tiempo en este trabajo. Esto no es lo que yo quiero, a pesar de que Dios me dijo, ¿quieres ser enfermera? Trabaje como enfermera. Pero yo decía, no, tampoco porque por encima mío era como el sueño que tenía de la libertad, de la paz y de la tranquilidad, pues que yo vi en ese 2017. En ese momento, para el verano, con mi familia, con mi esposo, empezamos a generar una empresa de servicios de limpieza. Y los chicos de la limpieza éramos mi esposo y yo. Y empezamos a formarlo. Y con una ilusión tan grande empezamos nosotros a formar nuestra empresa. Poco a poco iban llegando nuestros clientes, pero hubo un momento en que ya el dinero que nosotros teníamos de nuestros ahorros de Colombia, pues cada vez se fueron agotando. O sea, porque nosotros traímos pesos colombianos intercambiados a euro, pues obviamente la calidad de vida acá se nos fue muy rápido. Y pues, ¿qué pasó? Que necesitábamos comer, necesitábamos seguir pagando las cosas de la empresa, teníamos que pagar las cosas de acá de la casa, la renta, los servicios, teníamos que comer. Pues fue en ese momento donde empezó una gran disonancia de escasez. Y cuando hablo de disonancia es cuando yo digo, yo me vine aquí a tener una calidad de vida mayor, superior, de tranquilidad. Yo no vine a sufrir aquí, yo no vine a aguantar hambre aquí. Y en ese momento, que eso viene siendo como para septiembre, octubre más o menos de 2020, los ahorros se acabaron, nos costaba mucho esfuerzo conseguir el dinero. O sea, generar un cliente y para nosotros conseguir 30 euros era una maravilla, conseguir 50, Dios mío, gracias.
porque teníamos que comer. Y hubo un momento en la vida donde fueron varios días, donde teníamos que elegir si en el supermercado comprábamos leche o llevábamos huevos para la casa, cuando jamás en la vida yo había vivido ni experimentado eso con mi familia. Y esa fue la gran disonancia, decía, no, o sea, este bloqueo no es mío. ¿Esto a quién le pertenece? Esto que yo estoy viviendo realmente no es mío, no es lo que yo soñé. Cuando llega octubre, que aquí en España se pagan los impuestos por trimestre, pues cuando llegó esa primer vez de pagar los impuestos, pues yo no tenía ni idea de impuestos, porque siempre había sido empleada, nunca había sido emprendedora y no sabía cómo funcionaban las cosas aquí en España de impuestos y bueno, y de todo lo que genera la hacienda. Pues fue un golpe súper duro, súper fuerte, y eso que en ese momento no era nada de impuestos, que tocaba pagar como 600 euros, o sea, 300 de IVA y otros 300 del IRPF. Sin embargo, para mí lo era todo, porque no teníamos nada y yo tampoco tenía ahorros y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? En ese momento yo lloré, me arrodillé, de verdad que le pedí a Dios, yo dije, Dios mío, o sea, ayúdame. ¿En qué momento yo me metí en este avión y me vine a hacer esta supuesta vida que me iba a ayudar a crecer? Y sin embargo no fue así, para ese momento. Y yo dije, no, o sea, que hay algo mucho más, hay algo mucho más grande. ¿Qué pasó? Cuando teníamos como todo tan limitado, pero nunca nos faltaba nada, o sea, siempre teníamos lo básico. Y es que hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que tú siempre vas a tener como ese termostato de lo que es tuyo. O sea, nunca vas a tener menos de ahí, siempre lo vas a tener lo básico. Y en ese momento teníamos lo básico, o sea, agua, luz, teléfono, internet y para comer, no más. Pero no teníamos absolutamente nada más. ¿Qué pasa en ese momento? Aparece en mí un mensaje en internet de un curso, un entrenamiento relacionado con todos estos bloqueos energéticos relacionados con el dinero. Y yo dije, pues me apunto. Y eso fue hace 4 años, en el 2020. Y yo en ese momento no tenía dinero, o sea, tenía apenas para lo básico y el curso en ese entonces costaba, qué sé yo, como $700. Yo dije, pues no me importa, voy a utilizar las tarjetas de crédito que estaban blanquitas, que traía yo de Colombia, y dije, pues de aquí va a ser y voy a sacar eso porque confiaba tanto en lo que iba a aprender en ese entrenamiento. Yo dije, pues de aquí algo tengo que sacar provecho y tengo que aprender. Y fue como ¿cómo se dice? Ese genuino de haber escuchado ese llamado, fue como esa intuición y ese susurro de haz este entrenamiento, y pues empecé a realizarlo y fue maravilloso. Entonces cada vez iba aprendiendo, que de hecho voy a saltarme aquí un poquito, no sé si estén viendo aquí esta agenda es de 2020 y este cuadernito era como mi cuaderno de notas, donde iba empezando a tomar todos los apuntes de lo que yo iba aprendiendo en ese entrenamiento. Y te lo traigo aquí en este momento y mira que las cosas no son, nunca en la vida son casualidad. Anoche estaba en un entrenamiento con esa misma mentora, pero que es otra cosa completamente distinta. Y yo estaba tan concentrada que dije, tengo que tomar apuntes de lo que estaba escuchando, pero tampoco quería salir del lugar donde estaba porque mi energía después se iba a distraer. Entonces el único cuaderno que vi como a la mano fue con un lápiz. Entonces vi una hojita en blanco para tomar los apuntes, que en ese momento fue como una información de esas clave que llegan a mí. Y cuando abro la hoja, hay unos apuntes, acá están, pero ahorita te voy a decir por qué te lo traigo, porque es una cosa, bueno, que cuando empezamos nosotros a anclar esa intuición, activar todos estos códigos que ya los tenemos, simplemente es abrirnos, darnos la oportunidad. Y a las 3 personas que están en este momento conectadas, ven, yo voy a mirar a ver si de pronto hay alguien por acá. No, es que no, me salgo de la presentación. A las 3 personas que están conectadas aquí, realmente es que no es casualidad y es porque la información siempre que llega es porque es el momento más adecuado para escucharla.
¿Qué pasó en ese momento cuando yo estaba haciendo todo mi tarea sobre el dinero? Pues habían muchos ejercicios de cuánto tú ganas, cuántos son tus egresos, cuántos son tus ingresos, cuánto estás preparado para recibir y un montón de preguntas que en ese momento yo no entendía ni idea qué significaban esas preguntas, pero sin embargo las iba colocando y pues las respondía. Y hoy, bueno, anoche me encontré una respuesta de una de esas preguntas, pero era como de mi yo en ese momento, hablándole a mi yo del futuro, hablándole en presente. Y te voy a leer la pregunta. Y dice, ¿qué sentí al llegar a las primeras 6 cifras? Cuando hablamos de 6 cifras, 5 cifras o 7 cifras, hablamos de los ceros con dólares. Es decir, 6 cifras son más de $100,000. Pues en ese momento que mi mente solamente tenía un termostato donde había facturado anualmente $12,000, porque mi salario era más o menos de 1,000 mensuales, entonces eran 12,000 y súmate las primas que nos dan como los premios bueno, premios no, como un dinero a mitad de año, como para el verano y fin de año, di tú que máximo eran 15,000 euros o $15,000. Era como el termostato financiero mío para ese entonces, que era muy alto. Pero esto sumado, digamos, a como los activos y las cosas que yo tenía o las inversiones, pues había un ejercicio que decía cuánto es mi riqueza hoy en ese momento. Para el 2020, aquí lo tengo, mi riqueza era de 27,600 euros. Lo había pasado yo a euros. Y decía que mi máximo, decía yo, Diana, estoy programada para recibir máximo, o sea, mi valor máximo serían 100,000 euros para ese entonces. O sea, yo decía, no, recibir 100,000 euros en un año, eso iba a ser demasiado. Pero sin embargo, pues eso fue lo que mi mente me dijo, eso es como una exageración, pero coloquémoslo. O sea, pasar, imagínate, de 15,000 a 100,000. O sea, eso era una barbaridad. Eso era como multiplicar por 10 ese sueño. Y eso pasó hace 4 años. ¿Qué pasó? Durante todo ese tiempo, mientras yo hacía la limpieza, porque limpiaba baños, limpiaba escaleras, limpiaba cocinas, yo siempre era conectada en mis audífonos escuchando todos estos entrenamientos y los escuchaba y yo iba haciendo los ejercicios y yo misma entraba sin saberlo en un vórtex de energía y de manifestación y de co-creación, donde yo cuando barría o cuando fregaba, muy conectadita con mis audífonos, siempre me visualizaba que mi empresa de limpieza iba a ser la mejor, la más reconocida, que los clientes nos llamaban y que íbamos a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer. Siempre eso me imaginaba viviendo en una casa grande, con piscina, con jardín. O sea, esos eran como los pensamientos que yo me atrevía a pedir. Si tú ves el slide, aquí dice, recuerda, eres magia. If you can dream it, you can do it. Ahí dice, si tú lo puedes soñar, tú lo puedes hacer. Entonces, por eso me encanta, esa frase la dice Walt Disney. Entonces, me encantaba yo soñar, yo decir, bueno, pues, ¿qué más da? Soñar es gratis. Entonces, me imaginaba. Y mientras yo iba escuchando muy juiciosa, pues, mientras tanto iba haciendo los servicios de limpieza. Y pues fue así. Fue como un salto cuántico, podría decirlo yo, que para ese 2020, al mes de octubre, que es la fecha en que les cuento donde tuvimos que pagar los primeros impuestos, o sea, no tenía nada. O sea, mis ingresos, lo que tenía en mis manos eran 10 euros y eso, porque lo que teníamos era lo que hacíamos a diario, o sea, vivíamos del día a día, o sea, prácticamente nada. Pero haciendo todos estos ejercicios de manifestación, que es lo que te voy a hablar más adelante, porque fue empezar a activar y anclar esa energía del dinero, empezaron a subir así. Perdóneme que chasqueo los dedos, pero esto es como movimientos de energía. Y eso fue empezar a llamar a mi campo, llamar, mucha energía del dinero. Aprendí a activarla y a que llegara a mí. Como hoy decimos, con facilidad, gozo y gloria. Llegó ese dinero.
Y de un momento a otro, que incluso por aquí en otro de los ejercicios decía mira, por aquí lo tengo, decía, para abril voy a recibir 1.500, para junio 2.000, para julio 2.500. Y eso lo hacía basado como en mis necesidades, como en los ingresos, pero también le había puesto la intención en que, hombre, o sea, yo vine aquí a disfrutarla, quiero comprar cosas en Navidad, quiero tener mi arbolito de Navidad, quiero estrenar un par de zapatos en Navidad, entonces necesitaba el dinero para eso. Pues empezamos a llamarlo. Y energéticamente y con solamente esa conexión tan grande, pero permitírmelo, empezó a llegar y a llegar y a llegar. A tal punto que para ese diciembre, solamente en diciembre, no me acuerdo, fueron como 4.000 euros que llegaron en ese diciembre. A tal punto que nosotros decíamos, Dios mío, o sea, vamos a tener que trabajar en Navidad y en fin de año porque teníamos mucho trabajo. Y pues siempre uno con la gloria de Dios, lo hemos logrado porque empezamos a subir y a elevarnos. Y dicho este cuento, eso pasó a finales de diciembre del 2020. Pero lo que fue 2021, 2022 y 2023, cada vez era así, cada vez más y más y más y más y más alto. A tal punto que la empresa creció, yo ya dejé de ser la chica de limpieza y hoy por eso me dedico a contar estos testimonios tan lindos desde la experiencia. Y ya tenemos personal y la empresa realmente es lo que hemos soñado y vamos por más, cada vez más, más, más y mejor. ¿Por qué quiero contarte esto y por qué la historia de esta agenda que me encontré anoche, que no es casualidad, y te la quiero contar? Nosotros muy puntualmente, y esa es una práctica que yo hago y siempre la hemos hecho con mi esposo, y es de vigilar nuestro dinero. Y vigilar no es controlar, no es yo tengo aquí esto y mejor dicho me lo guardo y cuento cada centavo, no, es vigilar. ¿A dónde va? ¿En qué lo gasto? ¿De dónde ingresa? ¿Cuáles son las fuentes? Para a final de año hacer ese balance. Y basado en esos balances del año anterior, es que me puedo permitir decir, bueno, quiero un tanto por ciento más para el siguiente año. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y pues haciendo las cuentas del 2020, fueron, no sé, como 20.000 euros que facturamos ese primer 2020. Entonces yo dije para el 2022 y de manera, bueno, es que esto lo tengo en otro lado, lo anoté en mi cuaderno de metas, objetivos y mi mapa de visión, yo coloqué y siempre lo colocaba en presente. Así que por favor tomen nota porque todos estos son nuggets de poder y de sabiduría. Y lo coloqué simplemente, mis ingresos para el 2021 son de 50.000 euros, punto. Eso lo coloqué en la primera hoja de la agenda donde tenía. Y bueno, y simplemente todo el año seguir así. Y pues con la sorpresa más linda de hacer el balance financiero a fin de año, pues mira, o sea, 50.000. O sea, no fueron ni 49.000 ni 51.000, fueron 50.000, qué sé yo, 200 y tantos euros. Cuando yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Vean la exactitud de lo que tú pides, tú proyectas, es lo que te permites recibir. Y yo dije, bueno, así hemos empezado aquí esto, pues nos vamos a atrever. Bueno, esto me lo decía yo a mí misma. O sea, Diana, nos vamos a atrever a manifestar más. Y empezaba a activar y a jalar toda esa energía del dinero para decir, bueno, entonces quiero incrementar un tanto por ciento más. Y ese tanto por ciento me equivalían, no recuerdo, eran como 70.000 euros que vendrían siendo para el 2022. Cuando cerramos el año, pues sorpresa, fueron más de los 70.000, fueron como 80.000. Y yo decía, wow, o sea, ¿esto qué es tan maravilloso? Por primera vez dije, y eso sin ir al sueño que tuve hace 4 años, o sueño no, sino como contestar una pregunta de un ejercicio que me dejó mi mentora, fue empezar a decir, bueno, pues multipliquemos por 10 estas metas. Y dije, pues para el 2023 quiero manifestar, facturar más de 100.000 euros. O sea, el 2023 va a ser el año donde voy a superar las 6 cifras. Y así se decretó desde el primer año. Así se lo entregué a esta gran energía, a esta energía tan linda, pero que hoy día, por eso me atrevo a hablarla hoy día, porque está muy contaminada, muy, muy contaminada y no es así.
Cuando tú te aprendes a conectar y activar es realmente maravillosa. Y pues cuando leí esto yo anoche, que decía, Diana, ¿qué sentí al llegar a las primeras 6 cifras en euros? Y yo decía, wow, ¿qué sentí? Pues anoche escribí lo que sentí y sentí de verdad esa emoción, esa certeza, esa tranquilidad, que cuando tú sabes quién eres tú, cuál es tu poder personal, mira, tú te abres y llegas a millones y puedes hacer lo que tú quieras. Así que como dice Walt Disney, si tú lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y esto es lo que estoy hablando simplemente del dinero, únicamente hablando de dinero. Esta frase la mencioné en el taller de la semana pasada, que la dice el doctor Joseph Murphy. Y esto habla sobre las creencias. Y dice, cualquier cosa que tu mente consciente asuma y crea verdadera, tu mente subconsciente la aceptará y la llevará a cabo. Cree en la buena fortuna y en la orientación divina y en todas las bendiciones de la vida. Aquí vamos a responder por qué las mujeres de 40 años debemos cultivar y entrenar nuestra mentalidad hacia el éxito. Nosotras ya lo sabemos, ya tenemos esa energía soberana. Lo único que nos falta es de verdad anclarnos, creerlas y de verdad hay unas herramientas para poderlas activar. Y todo esto es básicamente creencias, pero es aprender a hablarle a la mente subconsciente. Y esta mente subconsciente es solamente el 5% de todo lo que es nuestro campo. Así que aquí contesto, ¿por qué hoy yo estoy hablando de dinero? Bueno, ¿cómo vamos por aquí? A ver si puedo salir un poco de la presentación y las quiero ver. ¿Cómo vamos? Te va a salirme acá un poquitico. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Habrá alguien que quiera entrar a la sala? Mano arriba. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va María? María del Pilar y María Garnica. ¿Cómo van? Me gustaría cambiar el término vigilar al dinero. Muy bien, vigilar al dinero. Es que es así, no hay que controlarlo. Hay una de mis mentoras lo explica de una manera tan linda y es que ella, te vuelve vista el presentador entendido. ¿Me están viendo? Sí. Vale, voy a dejarla acá. Y es que ella dice que el dinero es como un amigo. Y de verdad, el dinero es como un amigo. Tú te imaginas, por ejemplo, que yo soy tu amiga. Siempre me gusta decirles eso. Imagínate que yo soy el dinero. Y que tú estás acá y tú, pero por favor, te necesito y es que quiero acá y que te vas a quedar y te vas a quedar sentada y es que te voy a amarrar y te voy a quedar. O sea, uno dice, perdón, huyo y me voy volando de una vez de ese espacio porque ¿a quién le gusta sentirse amarrada y controlada? A nadie, a nadie. Entonces, eso, espérate un segundito. Listo, para ponerme nuevamente acá en modo grande. Entonces al dinero no le gusta que lo controlen, al dinero le gusta fluir y nosotros somos 70% agua. La idea es fluir, que venga y sale como las olas del mar, vienen y van y es uno simplemente vigilarla y observarla. Entonces aquí hay unas preguntas que quiero que tomes nota, que las cuestiones que hay aquí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hoy te hablo del dinero? ¿Qué significa, qué significado tiene el dinero para ti? Hay un ejercicio, creo que es el primer ejercicio en el curso de milagros, donde él nos enseña a que no le pongamos significado a las cosas, o sea, nada significa nada. Con eso no estamos preocupados en términos de las cosas. Y yo les pregunto, por ejemplo, porque acá hay una persona que es española y hay otras personas que son de Colombia, por ejemplo, a la persona que es de España, ¿qué significa 1.000.000 de pesos? ¿Qué significa 1.000.000 de pesos? Probablemente nada, porque tú no sabes cuánto es 1.000.000 de pesos. Pero si te digo 1.000.000 de euros, probablemente, eso es demasiado dinero. O si te digo qué significa 1.000.000 de yenes, 1.000.000 de rupias,
O sea, no tengo ni idea porque es una moneda y no sé cuántas transacciones o qué puede alcanzar, qué te puede alcanzar 1.000.000 de rupias o 1.000.000 de bolívares, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué tanto? 1.000.000 de pesos cubanos, por ejemplo. ¿Me comprendes? Entonces, ¿qué significado es lo que nosotros le estamos dando al dinero? Entonces, hay que partir desde ahí, pues que es una energía súper limpia, poderosa, pero ¿qué significado le estás dando? ¿Qué creencias tienes alrededor del dinero? Yo, por ejemplo, en una ocasión con una cliente que quiero mucho, le hacía esa pregunta y entonces yo le decía, ¿tú crees que tú puedes llegar algún día a ser millonaria? Decía, no, o sea, no, a menos que me case con un millonario. Y yo, interesante. Entonces, ¿por qué las mujeres no pueden ser millonarias, pero los hombres sí son millonarios? Entonces, ¿qué crees de las mujeres que son millonarias? Entonces, que se la han buscado fácil, que todo se lo han dado, que el dinero crece en los árboles, que el dinero es solamente para personas que tengan muchos estudios o que tengan títulos, ¿ves? Entonces hay muchas creencias que vienen alrededor del dinero, pero que realmente no significan nada, a menos del significado que le estemos colocando, ¿de acuerdo? ¿Qué experiencias y qué comportamientos tenemos nosotros en relación al dinero? Por ejemplo, ¿qué experiencias? Y esto hace mucha alusión a cuando queremos comprar algo, que quiero ir quizás a un restaurante, pero entonces si estás, no, porque es que eso es muy caro, no me lo puedo permitir, o quizás esta ropa me la quiera comprar, pero es un abrigo que cuesta 1.500 euros y eso es demasiado, ¿ves? Entonces, ¿de qué depende el significado que le estés dando al dinero? ¿O en base a qué le estás dando tu valor al dinero? Yo, dentro de todo este entrenamiento que hice y que he hecho durante todos estos últimos 4 años, es precisamente eso, a que mis decisiones jamás las hago por dinero, jamás. Si yo veo que esa decisión de compra a mí me va a hacer sentir bien, esa es la decisión que tomo. Porque he entendido que la vida es un ratico, la vida se pasa así y lo único que se va a quedar con nosotros es la experiencia con la que vayamos a vivir. Yo no voy a recordar a la larga cuánto costó ni qué tuve que hacer, pero sí voy a recordar esa experiencia que viví, ese viaje que me di, ese curso que hice, esa casa que me compré. ¿Me hago explicar? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué experiencias y qué comportamientos tenemos nosotros en el día a día con el dinero? ¿Será que la comida saludable no me la compro porque es muy cara? Pero creo que es más caro al final tener que estar medicado, tener que pagar cirugías. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué experiencias nosotros y qué comportamientos tenemos a la hora de manejar nosotros con el dinero? ¿Qué hemos escuchado acerca del dinero? Y cuando digo que hemos escuchado, es cuando digo que le escuchamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mi pareja, en nuestro instituto, yo que escucho a nivel nacional, que se escucha a nivel internacional, a nivel global, yo que escucho acerca del dinero. Todas estas cosas que estamos escuchando las empezamos a coger, y eso es lo que nosotros estamos llevando a nuestra mente subconsciente. Pero que si hoy estamos mirando a nuestro alrededor y queremos mejorar nuestra vida o simplemente la vida que tenemos no es la que queremos nosotros vivir en el día a día, pues hay que empezar a hacer algo más con el dinero. Hay que empezar nosotros a mirar realmente qué es lo que yo permito que entre a mi campo, ¿de acuerdo? Hay otra cosa, ¿tú sabes manejar tu dinero? ¿Tú sabes cuánto es tu valor monetario, financiero en este momento? ¿Cuánto tienes en tu banco? ¿Cuánto te suma todas tus inversiones, tus activos? Y también sabes cuánto es el dinero que sale de ti, que sale de tu bolsillo. ¿Para ti eso es claro? ¿Sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿En qué te lo gastas? O simplemente llegas a fin de mes y, ay, Dios mío, ¿en qué se me fue todo el dinero que no me di cuenta? Llegó el dinero en grandes cantidades, pero así como vino, se me fue. ¿Cómo me siento yo en relación al dinero?
Y cuando digo cómo me siento en relación al dinero, es cómo me siento con la deuda, cómo me siento cuando yo tengo que pagar un recibo, cuando tengo que pagar a un proveedor, cómo me siento cuando tengo que pagar los impuestos, cómo me siento cuando voy a pagar un viaje a Mallorca, cómo me siento cuando voy a invertir en un curso, cómo me siento cuando hago la transferencia, cuando hago la compra, cómo se siente cuando recibo Bizum o cuando recibo un Nequi o cuando recibo una transferencia, cómo me siento en relación al dinero. A la larga, eso es lo que nos importa en este momento, porque todo en la vida es vibración, todo en la vida es energía. ¿Cómo me siento yo en relación a esto? Ahí es donde nosotros nos tenemos que quedar, en el cómo me quiero sentir. Hay un lema, un dicho de una de mis mentores que ella dice, al dinero le gusta la buena vida. Y cuando yo me conecto con el placer y pago con placer, invierto con placer, eso se retorna a mí multiplicado. Pero si cuando yo, por ejemplo, estoy de aniversario, me quiero ir a hacer un viaje a Mallorca, pero desde el inicio, ay, es que será que sí, será es que eso es muy caro, y será que si mejor eso, ese dinero mejor lo invertimos en la casa, o será que mejor lo invertimos en un coche, o será que mejor nos hacemos unos viajes más chiquiticos y disfrutamos más. Cuando yo empiezo a meterle mente al sentimiento que me genera el dinero, bloqueamos la puerta y el dinero dice, ay, yo que quería llegar allá a apoyarlo, pero bueno, me están llamando del otro lado, porque de una vez dijimos no, pero ¿quién le dijo no? ¿Quién le dijo no? Nuestra mente consciente, únicamente nuestra mente consciente. Por eso es tan importante que las mujeres de 40 años aprendamos a cultivar y entrenar nuestra mentalidad hacia el éxito. Yo quiero contarte una anécdota mientras estuve haciendo este training de dinero y de abundancia y de empezar a activarlo, y que si bien el dinero llegó a mí, pero así, en grandes cantidades, y se multiplicó, pero adivinen qué, no se quedó conmigo, se fue. Y que a pesar que yo decía, pero lo amo, o sea, mi campo energético decía no, porque tu termostato aún está más bajito. ¿Qué hay que hacer para expanderlo? Ojo con esto, vuelvo y lo repito. Yo tuve pérdidas financieras y les voy a contar un ejemplo. Después de haber trabajado mucho, de verdad, de sol a sol, y en los veranos no se imaginan cuánto, que ahí es donde viene la creencia del esfuerzo, mucho dinero. Y yo decía, Dios mío, gracias. O sea, ¿en qué momento hicimos esto? Gracias. Y hemos impactado, gracias. Pues adivinen qué, vámonos a hacer un viaje, porque nos merecemos hacer ese viaje en familia. Pero el primer día que salimos de aquí, yo vivo en un pueblo precioso cerca de la playa que se llama Segur de Calafell, y ese día íbamos a hacer un viaje a Madrid. Nos fuimos en coche. A las 2 horas de camino el coche se nos averió, y siendo un coche relativamente nuevo, con pocos miles de kilómetros, no era un carro viejo. Y el carro se dañó y se fue de motor. Y las vacaciones, pues, ahí, bueno, no quedaron ahí, pero no las disfrutamos como queríamos. Y el carro se fue de motor y fue una fuga de dinero grandísima. 2.500 euros el arreglo de un coche, el motor. Y después y más y más y más. ¿Qué pasó? No supimos manejar no supimos contener esa energía del dinero. Entonces ese es otro aprendizaje relacionado con el dinero. Si yo voy a pedir grandes cantidades de dinero, ¿para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? O simplemente lo vas a traer y lo vas a acaparar y lo vas a colocar allá debajo del colchón, o lo vas a colocar en tu cuenta donde nadie te lo mire. No, al dinero no le gusta estar amarrado, al dinero le gusta fluir y multiplicarse. Y si viene para ti, se va a quedar contigo y multiplicado, ¿pero en qué? ¿En billetes, monedas y ceros en la cuenta? No, esa no es la energía del dinero. Ese es el significado que nuestra mente humana le está poniendo. ¿Sí se entiende esto?
Y aquí es donde viene la gran mayoría de las mujeres, mis clientas bellas, que me dicen, tenía tanto, pero no puedo porque se me dañó la lavadora. No, pero no tengo tanto porque a mi hijo le pasó tal cosa, entonces tocó ese dinero para esto. ¿Se dan cuenta? Entonces el dinero hay que aprender a llamarlo, a activarlo, a expandirlo, multiplicarlo, pero también a sostenerlo. Y ahí es donde está el gran reto. A nosotros como grandes seres manifestadores que somos, se nos olvida eso. Se nos olvida. Y creemos que con hacer afirmaciones y muchas gracias ya se va a quedar con nosotros. No, esto es una tarea diaria de sostenerlo a tal punto que sea todo nuestro ADN que lo sepa contener, ¿de acuerdo? Entonces, estas son como las cosas que quería compartirles relacionadas al dinero. Si quieren pueden hacerle como un screenshot de este slide para que se contesten esas mismas preguntas. Una pregunta como esta fue la que yo me hice en esta agenda hace 4 años. Y que cuando yo miro hoy, yo digo, ay Dios mío, o sea, check a todo, qué maravilla. Cuando nosotros hablamos de la mente subconsciente, cuando yo hablo de dinero y hablo acerca de la importancia de trabajar y cultivar la mentalidad hacia el éxito, es aprender a distinguir que nosotros tenemos dos mentes. Ay, mira, acá dice mente subconsciente, 5% no. La mente consciente, que es la puerta de entrada a nuestros 5 sentidos, es el 5%. O sea, es una cosa chiquitita. Pero nuestra mente subconsciente es el 95%. Ustedes se imaginan que uno pudiera captar todo. Por ejemplo, si yo hago así un barrido y que todo mi campo pudiera atraer todo, o sea, nos enloquecemos. Eso es imposible para la mente consciente, pero la mente subconsciente sí, y ese es el 95%. Y capta colores, capta información y las va trayendo. Pero la mente subconsciente y todo nuestro ADN se impregna, integra todo lo que la mente consciente le diga y le dé el permiso a través de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele, a través de las experiencias. Por eso es clave. Ahí está otra de las razones. Por eso es tan importante aprender a manejar esa mente, a callar, entrenar, abrir la mente consciente y empezar a incorporar estos milagros de vida que hacemos nosotros mismos a través de la mente subconsciente. Podemos hacer hasta milagros. Podemos hacer hasta milagros. Con eso les digo todo. A través de la mente subconsciente. La mente consciente, ella está programada para mirar hacia atrás y siempre procesa lo que ya pasó. Pero la mente no está programada para mirar hacia el futuro. No está programada para mirar hacia el futuro. La mente simplemente es como un ordenador, un celular, es una app. ¿Qué información le estás metiendo? Pero procesas lo que ya pasó. No tiene la capacidad para crear más allá. Por eso, cuando cultivamos y entrenamos nuestra mente, ahí es donde aparece el gran poder de la visualización. Mirar hacia adelante, proyectarlo y de la repetición. Y a través de estos dos supercomponentes, visualización y repetición, es que le damos la información a la mente subconsciente como si ya fuera un hecho y la acepte como si fuera real. Aquí te coloco como un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú ves una película, ay, ojalá de verdad que la película que nos atrevamos a ver las mujeres sea una película exitosa, de mujeres maravillosas y no la película de terror y de drama. Pero bueno, si tú estás en un cine y estás viendo una película de terror, yo, por ejemplo, no veo películas de terror porque me asustan. Y a mí mi hermana me dice, pero esto es una película. Le digo, sí, pero es que la mente es literal. Yo me asusto, por eso no la veo.
O cuando veo películas de drama, yo me pongo a llorar, o sea, me conmuevo. Y yo sé que es una película, pero aún así la mente procesa como si fuera verdad. Por eso es tan importante seguir cultivando, de verdad, nuestra mentalidad. Cultivarla y aprender a visualizar y las repeticiones. Aquí es donde hace una parte súper importante la, perdóname, la repetición y la visualización. Aquí les iba a decir otra cosa y se me pasó. Se me fue. Bueno, quizás no era importante. Si me acuerdo más adelante, se los digo. Relacionado con la mente. De verdad, de esa programación tan maravillosa que nosotros tenemos que tener y la información que debemos anclar en ella. ¿De acuerdo? Ahora sí avanzo a la siguiente. Lo único que se está interponiendo, digamos aquí cuando hablamos de dinero o de la manifestación de lo que queremos, lo único que se está interponiendo entre esa cantidad de dinero y en este momento que sea tuyo, que sea tu realidad, son tus creencias. Y son tus creencias relacionadas con el dinero y con tu poder personal. Pero por eso vuelvo y les traigo esta hojita. En algún momento, hace 4 años, yo dije, bueno, Diana, ¿qué sentiste cuando generaste más de 6 cifras? De que yo digo hoy, oh, ya lo hice, ya te puedo contestar esa pregunta. Por eso es tan importante, si yo visualizo, empezar a decirle a nuestra mente cosas que tu mente racional de hoy no va a ser capaz de procesar. Entonces no le hablemos a la mente, hablemosle al corazón y hablemosle a esa mente subconsciente. Como dice Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces mira esta gran maravilla. Pero digamos que las cosas no suceden así de una noche a la mañana, sino todo es un proceso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como para cerrar hablando del dinero, para finalizar, yo estoy aquí hablando del dinero porque es el principal obstáculo que las mujeres, hombres, niños y la gran mayoría de la población, casi que el 98% de la población en el mundo, tristemente se aflige por el dinero, le echa la culpa al dinero, habla mal al dinero, pero cuando creemos que las cosas se tratan del dinero, jamás se trata del dinero. ¿Tú qué haces para conseguir dinero? Entonces aquí es donde juega, digamos en esa parte inconsciente, cómo le estamos hablando al dinero. Porque el dinero es una energía y ella obedece. ¿Cómo yo la estoy llamando hacia mí? Y aquí tengo un ejemplo súper bonito y es que el dinero no tiene la culpa. Pero yo cómo lo llamo, qué palabras tengo que utilizar para llamarla, para manifestar más dinero. Entonces, dentro del entrenamiento es eso. Aprender el lenguaje para llegar al subconsciente y no seguirle hablando al consciente. Porque el consciente no va a manifestar nada, es tu subconsciente el que va a manifestar. Cuando yo coloco aquí el dinero no tuvo la culpa. El dinero simplemente es la energía, es esa herramienta. Y aquí yo coloco el ejemplo de un cuchillo. Imagínate un cuchillo así de este tamaño, súper afilado en las manos de Jack el Destripador. Imagínatelo. Dios mío, corran y salves en quien pueda. ¿Qué haría Jack el Destripador con un cuchillo? Pero ese mismo cuchillo en las manos de mi madre o en las manos de mi cuñada haría una paella y una comida deliciosa. El cuchillo simplemente es una herramienta. Pero el que lo lleva es el que va a mirar qué va a hacer con esa herramienta. Entonces, por eso es tan importante aprender a manejar esa herramienta. A mí me encantaría aprender a manejar la herramienta del cuchillo para poder aprender a hacer cenas deliciosas. Bueno, entonces por acá me he saltado y de una vez se me saltó aquí a este proceso, ¿de acuerdo? Bueno, estos talleres que hemos venido realizando en este momento. ¿Se apagó? Ay, espera, ¿cómo así que se apagó?